Bienvenidos a Raíces, Principios y Valores del PAN. Ahora que se usan las clases virtuales, en Raíces hemos decidido hablar de las lecciones que nos dejó Carlos Castillo Peraza. Damos inicio con Daniel Holguín, director de Formación y Capacitación. El punto de encuentro entre las dirigencias con las y los militantes del partido es sin duda alguna la doctrina. Nunca las convocatorias, los reglamentos, las normas complementarias, incluso ni los acuerdos entre líderes serán el factor de unidad, si antes no lo logró el encuentro de los corazones ante los principios y valores de Acción Nacional. El Partido Acción Nacional necesita hoy que sus militantes tengan tres características: que el panista sea generoso, profundamente generoso, místicamente generoso, generosamente generoso; que el panista sea crítico, responsablemente crítico, generosamente crítico; que el panista sea responsable, generosamente responsable, con las obligaciones libremente asumidas. El Partido Acción Nacional necesita hoy que sus dirigencias tengan tres características: que sean generosos, profundamente generosos, con actitud permanentemente generosa; que sean humildes, generosamente humildes, libremente humildes; que estén dispuestos a hacerse los últimos y servidores de todos, humildes, generosos. El encuentro entre las dirigencias con sus militantes, teniendo la reconciliación como método y la caridad como vía, es la solución para erradicar los males del presente sin retornar a los males del pasado. Y hablando de panistas, todos sabemos que nadie es tan bueno, que nunca haga nada malo. Y nadie es tan malo, que nunca haga algo bueno. Pero dentro de esos límites humanos afirmamos que son los valores universales del humanismo político, su conocimiento y práctica, lo que hará que seamos militantes con mística e identidad, es decir, congruentes. Cada panista debemos brindar de manera permanente respeto, tanto a la dignidad humana de cada persona como a la vocación que cada uno encuentra para irse desarrollando. Pero sobre todo, respeta por convicción, hasta por obligación, el carácter, la conducta y el éxito de todas y todos sus compañeros militantes. Teniendo como base un discurso que pronunciara Carlos Castillo Peraza en ocasión del natalicio de don Manuel Gómez Morín, me permito, de manera muy respetuosa al texto original, presentar las 5 lecciones de todo panista, con la mirada puesta en la reflexión que tenemos que hacer los militantes y simpatizantes, los dirigentes, los miembros de los órganos internos del partido, así como servidores públicos emanados del partido. Lección primera. Acción Nacional es un partido político con una manera profunda y excelsa de entender al ser humano, a la sociedad, al Estado, a la nación, a la vida, a la muerte, al trabajo, al municipio, al desarrollo sustentable. El PAN es, en síntesis, la expresión política de una cultura que existe antes y existirá después de Acción Nacional. Desarrollar, hacer florecer, profundizar esta cultura es condición para que el partido exista como algo mejor y algo mayor para la búsqueda legítima del poder por medios legales y pacíficos, y de la voluntad de ejercerlo democráticamente en orden a la consecución del bien común, de la justicia social y de la libertad política plena. Lección segunda. Todo proyecto político posee una distinción:
El de Acción Nacional es la persona, defendiendo su derecho a la vida desde la concepción y hasta su muerte natural, y el respeto irrestricto a su dignidad humana, lo que lo convierte en el centro de toda su acción, de todos sus principios y de todas sus acciones. El ciudadano que asuma su convicción por Acción Nacional como la mejor opción partidista para México jamás exigirá lealtades a quien no comparta sus principios, pero será radical al exigir pleno sentido de pertenencia e identidad a quienes sí compartan sus convicciones. Y por eso enseñará a los demás panistas que cumplir mal un deber partidista libremente aceptado es peor que no asumirlo, e incluso podrá ser peor cumplirlo por amenazas o conveniencias, como en otros partidos políticos. Es decir, es esta la responsabilidad a la que se somete el ciudadano que se compromete libremente. El panista que se asume así, como panista, jamás se entregará su libertad ni su voto a cambio de presiones, de apoyos económicos, de apoyos en infraestructura para su casa, aunque en el discurso se lo presenten como apoyos doctrinarios de solidaridad o subsidiariedad. Si bien los apoyos deben darse y recibirse, jamás de forma condicionada a perversas estrategias electorales, pues es así como pierden su esencia doctrinaria. Lección tercera. La persona que acepta al PAN como su estilo de vida descubre, reconoce, comprende, asume, comparte y lucha por el perfeccionamiento de los valores implícitos en la política: dignidad humana, orden, generosidad, honestidad, aceptación. De ahí la expresión del panismo: humanicemos los gobiernos, volvamos a la persona. De ahí que participar en política, antes de verlo como deshonra o como oportunidad de acumular bienes materiales y fama pública, es por el contrario, la esperanza del pueblo mexicano. Los panistas recibimos como herencia no una actitud crítica y reaccionaria hacia la política, sino una misión: la de articular un instrumento apto para ayudar a concretar municipios humanistas, gobiernos solidarios, promotores de todas las libertades humanas a través de la decencia y la eficiencia partidista. Mientras que al pasar el tiempo parece que se pierden y han logrado hacer de la política y de la militancia partidista la mezcla de los peores apetitos de quienes la convirtieron a la política en justificación de hurtos, despojos, arbitrariedades, tropelías y prepotencias antidemocráticas. Por eso no podemos gritar en la calle y anunciar en tribuna, ejercerlo en el gobierno lo que se construyó desde casa, desde la familia, desde la escuela, desde el partido. Y hoy más que nunca se requiere que nada ponga en tela de juicio la libertad de los miembros del partido, de sus estructuras, de elegir a sus candidatos y a sus autoridades del partido, sin olvidar, claro, que por decisión de la Asamblea Nacional, el máximo órgano democrático del partido, se optó por la designación como método extraordinario de selección de candidaturas. Por lo tanto, y por su origen, este método en el PAN es totalmente democrático. Lección cuarta. Don Manuel Gómez Morín fundó una tradición. Los fundadores de tradiciones no miran hacia atrás. Por el contrario, a partir de un enraizamiento sin embagues en el pasado, son capaces de elaborar y dejar como herencia una mirada acertada hacia adelante. Solo así puede entenderse que sigan generando vivencias y compromisos. Esta lección es clara. Acción Nacional tiene el reto y el deber de fundar hoy la tradición del México del mañana. Es decir, su tarea no es la de administrar recuerdos, sino la de crear esperanza. Esperanza que se debe encarnar en la congruencia de sus candidatos,
de sus militantes, de sus funcionarios y servidores públicos, de sus representantes de casilla, de sus dirigentes, de sus jóvenes, de sus mujeres. La sociedad, el municipio, el Estado, la nación y el partido serán lo que cada uno de nosotros sea. Con la suma de todos, seamos. Lección quinta. Reconozcamos todos que en Acción Nacional cabe la diferencia entre las inteligencias, pero no la disociación de los corazones. Decir esto emocionará siempre a todo panista, especialmente a todo dirigente del partido, incluyendo a los miembros de todos los órganos internos del PAN, y deberá emocionar a todas y todos los candidatos, pues de algún modo ellos se convierten en custodios de la concordia del partido, de la congruencia de sus gobiernos. Y el método de la concordia y la magnanimidad es la referencia constante a los motivos espirituales de la obra en común. No hay democracia sin benevolencia, sin corrección política interna que parte de la reconciliación y no del castigo que quita al enemigo del medio. Pues en Acción Nacional, cuando se sanciona a algún miembro, también se busca no solo la corrección fraterna, sino también el beneficio de crecimiento del sancionado, y no la aniquilación del molesto enemigo o de algún integrante del grupo adversario. Estas son las 5 lecciones que todo panista debería aprender y practicar, a juicio de Carlos Castillo Peraza, y en Raíces estamos totalmente de acuerdo. No cabe duda, somos más, mucho más que un partido político. Ahora los dejo con el secretario de Formación y Capacitación, Saúl Ruiz Arreaga. Decía el poeta, a los 85 años, con artritis, a punto de quedar ciego por la diabetes, en silla de ruedas. Decía el poeta, aunque les dé risa, me siento joven, porque aún conservo la triple característica de la juventud: la capacidad de amar, el espíritu agresivo y la curiosidad intelectual. Carlos Castillo Peraza, entre muchas otras herencias que nos dejó, nos deja este discurso que nos lo ha explicado Daniel Holguín, estas 5 lecciones para todo panista. Y sin duda, ahí se refleja la capacidad de amar, el espíritu rebelde y la curiosidad intelectual, que son las 3 características, o que debieran ser las 3 características de la juventud, y entendemos por juventud cualquier etapa de la vida, cuando se contemplan y se poseen esas 3 características. Estas 5 lecciones reflejan en conjunto el alma fundacional del PAN. Nos hablan de la doctrina, de la acción política, que no es otra cosa que la formación ciudadana, y el posicionamiento político, que no es otra cosa que los documentos del partido, como sus plataformas electorales, como los informes de sus presidentes, como los posicionamientos en materia doctrinaria e ideológica en cada coyuntura de los 81 años que hemos vivido. Después, en estas 5 lecciones, la doctrina, la acción política y el posicionamiento político del partido. En estas 5 lecciones, que tal vez deberían de ser el sustento de los talleres de inducción del partido, para que cada uno fuéramos entendiendo en 5 breves lecciones lo que es el PAN y el compromiso de ser panistas. Sabia virtud la de Carlos Castillo Peraza, al dejarnos en estas 5 lecciones las 5 generalidades del partido que van llegando a la particularidad de cada quien. La razón de ser del PAN, la persona humana.
la distinción del proyecto del PAN, la centralidad de la persona. Caramba, el afirmar que en el PAN cabe la diferencia en las inteligencias, pero no el rompimiento entre los corazones, y que nos invita a darnos cuenta que esto es lo que nos debe de mover y promover a todos, el entender que el diferenciar una opinión de otra o no estar de acuerdo entre otros no significa dividir, como tampoco el asumir y estar de acuerdo significa esclavizarse o seguir por seguir a alguien. Distinguir no es conflictuar y asumir no es depender. Yo todavía me pregunto si es la militancia la que se forma o es la militancia la que forma. Si es la militancia la que se forma, entonces tendremos que llenar de cursos, tenemos que llenar de talleres, tenemos que llenar de conferencias. Pero si es la militancia la que forma, entonces tenemos que convocar a todos a volantear, a tocar puertas, a crear subcomités, a ir a las reuniones. Tendríamos que convocar entonces a toda una serie de actividades propias de un partido político como el PAN para que sea la militancia la que forma. Y casi me inclino por esto último. Porque pudiéramos tomar todos los cursos y todas las conferencias habidas y por haber, pero no lo ponemos en práctica, somos como aquel ejemplo que me ponían cuando yo empecé a estudiar filosofía. Somos como un burro cargado de libros. Ni el burro sabe lo que trae. Y a veces hemos hecho eso en el PAN. Hemos leído, y no está mal, hay que seguirlo haciendo. Porque, insisto, el problema de hoy es que no se lee. Inclusive ni los que capacitamos leemos. Es más, me gustaría saber cuántos de los que estamos en este comité estatal hemos leído por lo menos alguna vez completos los principios de doctrina del PAN. Nada más eso. Y me gustaría saber cuántos hemos leído también la proyección del 65 y la proyección del 2002, es decir, las tres proyecciones de principios del partido, la del 39 y las otras dos. Es más, a veces ni los que capacitamos lo hemos hecho. Pero tampoco seamos como el burro cargado de libros, que ni siquiera sabe lo que trae. Por eso es la militancia la que forma. No es la militancia la que se forma. Solamente nos podemos formar, sobre todo en estas 5 lecciones de Carlos Castillo Peraza, poniéndolas en práctica. Nada forma más que una tarde de volanteo. Nada forma más que una tarde tocando puertas y convenciendo almas. Nada forma más que cuando te enfrentas a tu propia familia, y aunque no fue mi caso, sí fue el caso de muchos amigos que yo conozco, que venían de una tradición totalmente priista, pragmática, revolucionaria, y luego a ellos se les ocurre decir que van por el PAN y se enfrentan no al ejército como nos tocó enfrentarnos a muchos de nosotros. Es más, quizá enfrentarse al ejército, a las Fuerzas Armadas, era mucho más fácil que enfrentarse a la propia familia en el seno de la cena, de la comida o el desayuno. Sí, es un enfrentamiento todavía mayor, pero eso es lo que forma más todavía. Por eso el ejercer la militancia es lo que forma. Cuando tienes que calarte a la luz de la luna o del sol, cuando tienes que gastar sangre, sudor, saliva y lágrimas, cuando después de terminar todo un recorrido, no tienes ni para el camión ni para regresarte y nadie te pregunta en qué te ayudo, qué te hago falta o te doy un ride, sino en la soledad de la conciencia, solamente con la satisfacción de haber hecho lo que tenías que hacer, te retiras sin un gracias, sin un te espero mañana, sin un contamos contigo, sino que eres solamente alguien más del montón que fue a hacer la actividad que tenía que hacer. Eso es lo que forma. Entonces, la militancia es la que forma, no la militancia se forma.
Por eso yo conozco muchos militantes del PAN y simpatizantes, incluso que han llegado a ser funcionarios públicos, inclusive a puestos de elección popular, que no saben ni siquiera pegar un engomado, que no saben ni siquiera poner uno de estos microperforados que les llaman ahora, que ni siquiera saben poner una cuelga, o ni siquiera saben pintar una barda, o ni siquiera saben tocar una casa. Es más, cuando andan en campaña, le hablan a la gente diciéndole: vengan, salgan, porque el candidato del PAN viene por esta calle, como si esas fueran las formas de hacer campaña del Partido Acción Nacional. Cuando las campañas del PAN, lo más importante no es el candidato, sino el ciudadano que nos abre la puerta de su casa. Es la militancia la que forma, es el ejercicio permanente de estas 5 lecciones explicadas por Carlos Castillo Peraza y muy bien presentadas por Daniel Holguín, que me antecedió. Estas 5 lecciones, si las ponemos en un marco de práctica, es extraordinario. Cuando cuidamos con magnanimidad la vida congruente, armoniosa de todos los militantes del partido. Cuando antes de escribir algo o pronunciar algo nos preguntamos: ¿esto edifica o destruye? Y si edifica, lo colocamos, y si destruye, preferimos abstenernos de publicarlo, porque no estamos abonando a las 5 lecciones de todo panista. Ya hablo de todo panista afiliado o no, con credencial o no. Hablo de panista aquel que decidió asumir como propia la responsabilidad de ser libre, la responsabilidad de votar en libertad y la responsabilidad de construir en justicia un país más democrático y justo, como el que aspira Acción Nacional, que además es el proyecto que le sirve a México, lo que el partido tiene la distinción que posee: un México libre, justo y democrático. En síntesis, eso es lo que busca el PAN. Y en síntesis es lo que nos dice Carlos Castillo Peraza en estas 5 lecciones, porque va más allá de enumerar los principios doctrinarios, nos habla del sustento de los principios doctrinarios, va más allá de los reglamentos y estatutos, nos habla del fundamento de los reglamentos y estatutos, va más allá de ser militante, nos habla del fundamento que inspira a ser militante. Ojalá volviéramos a leer y a ver y a observar muchas veces estas 5 lecciones de panismo, que no es otra cosa más que la alfombra, el tapete en el que posan, descansan y permanecen los libros, los textos del Partido Acción Nacional en 81 años de existencia. La distinción y el proyecto del partido, qué busca, qué quiere, hacia dónde va y quién lo tiene que lograr. Estas 5 lecciones nos dan una gran lección. Insisto, y no vamos a dejar de hacerlo. No son las conferencias, no son los talleres los que forman a los militantes, pero lo tenemos que seguir haciendo, y es compromiso de esta Secretaría de Formación y Capacitación. Lo que realmente forma es la práctica de la militancia todos los días. Cuando pudiendo dar una vuelta equivocada no la das. Cuando pudiendo estacionarte en un lugar equivocado no lo haces. Cuando tiras la basura en su lugar. Cuando la separas. Cuando perdonas. Cuando amas. Cuando eres amable con el otro, porque el otro también es persona. Y amable significa persona que merece ser amada. Fíjate qué belleza. Una persona amable es una persona que merece ser amada. Y merece ser amada por el trato que da, independientemente de lo que reciba. Una persona amable merece ser amada y será permanente joven porque conserva las 3 características de la juventud: la capacidad de amar, el espíritu rebelde y la curiosidad intelectual, de las que nos hablaba el poeta al inicio. Aunque les dé risa, se sentía joven. Como joven me siento yo. Después de todo, decía Cloutier, soy un chavalo de 53 años que busca cambiar a México. Sí, mis amigos. Cloutier, este hombre que sin haber tomado talleres, ni cursos, ni conocer las 5 lecciones del panista que luego los enseñó Carlos Castillo Peraza, era la militancia de su fe, su creencia y su ideal lo que lo fue formando en el maravilloso camino de los principios doctrinarios, aún sin saberlos. Él no los conocía por escrito, pero los practicaba. Y al practicarlos los aprendió, los memorizó, los hizo vida, los encarnó. Con qué sabiduría se empezaba diciendo este programa de raíces, principios y valores del PAN, diciendo que lo que realmente pone en concordia a las dirigencias con los militantes son los principios doctrinarios.
nada que no haya unido el afecto, el aprecio, el principio, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y el respeto a la dignidad humana, nada que no haya sido esto lo que unió podrá unirlo después. Después, estas 5 lecciones, el techo, la carpa, donde descansa todo lo que tiene el Partido Acción Nacional. Qué bueno que lo hayamos escuchado y qué bueno que hayamos rescatado este texto del hombre que renunció al PAN, pero que lo hizo sin dañar al partido. En silencio, discreto, entregó su renuncia para dedicarse a la profesión que él le gustaba y que amaba realizar, ser escritor. Y él decía que no podía ser escritor teniendo la militancia porque estaba realmente ligado a esa militancia. Tan no le hizo daño al PAN cuando renunció que todavía lo seguimos nombrando dentro del partido. Para nosotros sigue siendo del PAN, aunque haya renunciado. Carlos Castillo Peraza, el hombre que con su filosofía y su pensamiento y su ideología supo darle y transmitir de una forma distinta los mismos principios de 1939. Entonces, qué bueno que sigan habiendo estos programas, estas cápsulas, los talleres, las conferencias, aunque sea ahora por Zoom, inventarnos esta forma de poder llegar a todos por la pandemia que estamos padeciendo. Pero no olvidemos que lo que realmente forma es vivir la militancia todos los días. Solamente se aprende a amar amando. Solamente se aprende a perdonar perdonando. Pudiéramos tomar una catequesis de lo que es el amor y lo que es el perdón, pero si no lo hacemos, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Lo que realmente forma es que tú decidas a partir de hoy ser mejor cada día, respetando la dignidad humana del otro, abriéndote a la verdad del otro, entendiendo que hay que amar la libertad hasta el riesgo, es decir, hasta descubrir que mi destino consiste en cuidar el destino del otro. Decía el poeta, aunque les dé risa, me siento joven, porque aún conservo la triple característica de la juventud: la capacidad de amar, el espíritu rebelde y la curiosidad intelectual. Y estas 3 cosas nos van a llevar a convertirnos cada día en la militancia del partido, es decir, en la condición de poner en práctica lo que creo en cada instante, porque al verdadero panista le faltan pretextos para en cada instante poner en práctica en lo que cree. Estos raíces, principios y valores del Partido Acción Nacional. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana.